Buenas noches. Dios les bendiga. Dios es un Dios bueno. Para siempre su misericordia. Estamos aquí en la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK3 en Santa Juanita, Bayamón. Mi nombre es Pastor David Jados Torres, también capellán de las Asambleas de Dios para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. La pastora Lourdes Lugo, María de Luz del Lugo, está a cargo de llevar esta iglesia a predicar el poderoso evangelio de Jesucristo. Dios es un Dios bueno. Hoy vamos a hablar de un tema de la Escritura, la palabra del Señor, de lo que está escrito en la Biblia. Primero voy a orar. Señor, te doy gracias. Te daré toda la gloria, Dios del cielo. Abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, para saber y entender el propósito de la Escritura, de tu palabra. De que este tema de que vamos a hablar, del juicio final. Porque todo tiene un tiempo debajo del sol. Y las decisiones nuestras, tanto como de tus hijos, de los creyentes y los no creyentes, tenemos un destino. Tú viniste a esta tierra, amado Dios, a darnos vida y vida en abundancia. Y de entender y saber que tú no quieres que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Acuérdese, el tema de hoy es el juicio final. Voy a tratar de llevar esto escrituralmente, como está escrito en la palabra del Señor, la escritura de la palabra de fe que se predica, conforme al pensamiento de Dios. Pero mire lo que dice Juan 3:16. Escuchen, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque de tal manera, en este tiempo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree en este momento, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen. Disculpen, es que me llamó mi hija y se interrumpió. Acuérdense, si hay alguno aquí conectado y me puede decir si se escucha, porque a veces me llaman y se desconecta y no se escucha. Se lo agradecería. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, el amor de Dios está presente. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y de uno confesar a Cristo, de vivir para Cristo, Él va a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Porque hay un libro de la vida. Hay un libro sagrado. Y mire lo que sigue diciendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, escuche, el que cree en el Cristo, no de labio, el que cree, el que vive para Dios, no es condenado. No es condenado, escuche. Pero el que no cree, el incrédulo, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es lo que está sucediendo. Y esta es la condenación.
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Marisela, Dios te bendiga. Una pregunta, ¿se escucha bien? Dios es un Dios bueno. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Acuérdense, hermano, esta es la página de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Estamos dando un estudio bíblico del juicio final. Porque todo lo que yo haga en la tierra, somos seres eternos para algún lugar. Como le leí, el que cree tiene vida eterna y el que no cree, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, separado de Dios por la eternidad. Amén. Gracias, Marisela. Mas el regalo de Dios es vida eterna. El juicio final. Apocalipsis 20, del 11 al 15. La palabra del Señor. La palabra de vida. La palabra que nos marca y nos lleva a una relación con el Maestro. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis. Mire, ya estaba en Mateo. Aleluya. Apocalipsis 20, lo final. Y vi un gran trono blanco. Esto es una realidad, hermano. Todos vamos a estar ante Dios, los creyentes, los incrédulos. Y aquel que estaba sentado delante de él, lo cual hubieron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Dice el 12, bendiciones, familia Ortega Pérez. Y vi a los muertos, aleluya, grandes y pequeños, sí, ricos y pobres, sí, ricos y pobres, de pie ante Dios. Y los libros, aleluya, los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto es poderoso. Y fueron juzgados, ¿qué? Los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por eso lo que uno siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Antes de esto, está el milenio, está el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de Cristo. Esto es juicio para los condenados, para los que no están escritos su nombre en el libro de la vida. Que me ayude Dios a dar este estudio. Aleluya. Usted puede comentar. Y entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ayúdanos Dios a serte fiel hasta la muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. Mire, la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este estudio de la palabra
hay una exégesis de que personas que van a ser salvas en el milenio. Hermano, la escritura, la mente de Dios, el amor de Dios está presente. Si en este tiempo que estamos viviendo de tanta maldad y tanta situación, de pelear la buena batalla de la fe, de que el Espíritu da testimonio a mi espíritu, de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si usted no sabe de dónde usted se está dirigiendo y está amando más el mundo que las cosas de Dios, usted tiene un problema serio. Aleluya. Dios no quiere que nadie se pierda. El libro de la vida. En este texto sagrado, mire, este tema es bien profundo. Del juicio final. En la escatología bíblica, en la exégesis de la palabra, es bien profundo. Que Dios me dé sabiduría y espiritual inteligencia. En este texto sagrado revela el momento del gran juicio final. Sin duda, el juicio final o el juicio del trono blanco será el último y más terrible juicio de toda la historia del universo. No existe en toda la historia, desde que el mundo fue creado, un juicio que se compare al terrible y aterrador juicio final del gran trono blanco. No hay tribunal humano, por más exuberante que sea, que se compare al tribunal divino, que será convocado en el lugar más alto del universo para juzgar a toda la humanidad pecadora. Escuche, pecadora. El pecador y el Hijo de Dios es muy diferente. Por rechazar, ayúdanos Dios, la oferta gratuita de la salvación ofrecida por Dios por medio de Cristo Jesús. No hay otro nombre, no hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y quiere salvar a la humanidad. Para que cuando llegue el día que partamos de esta tierra de los vivientes, la Biblia dice: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y el que me negare, yo lo negaré. Ahí tenemos a Cristo como fiscal. Él me negó. Yo le hablé. Él no quiso caminar conmigo. Él no quiso caminar en mi nombre. Él le daba vergüenza de servirme a mí. Pero cuando estemos ante el juicio final, yo no, mire hermano, eso va a estar bien difícil. Porque Dios tiene unas clases de video allá arriba que no fallan. ¿Sí? Antes que existieran las redes sociales y todo eso, ya Dios tenía una cámara eterna. La cámara del cielo. Aleluya. Bendiciones, Diana. La santidad, la justicia de Dios exige la existencia de un juicio final. Todo está cumplido. Si no existiera un juicio final, la historia no tendría sentido. Mire lo que dice la Biblia, de tanto el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios nos está hablando. El Salmo 9:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 9:7 dice:
Salmo 9:7. Porque Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por eso es que se predica el Evangelio, la Biblia, la palabra, para el que confiese, para el que crea. Y que cuando confiese, como le dije, el que confiese a Cristo delante de los hombres, Él lo confesará delante de mi Padre. Con prueba, con situaciones. Por eso es que la Biblia dice que tenemos un abogado y un mediador entre Dios y los hombres. Pero el inconverso que negó a Cristo, lo va a tener como fiscal. Y eso no va a estar fácil. Dios es bueno, hermano. Esta es la página de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Pertenecemos al Concilio de Asambleas de Dios. La pastora María de Lourdes Lugo, mi pastor David Jado Torres, llevando este estudio del juicio final. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés dice tiempo de nacer y tiempo de morir. El problema de la religión es que quiere resolver los problemas de la eternidad después que se mueren. No. Hay que buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Y hay que vivir para Cristo conforme a las Escrituras y conforme a la palabra. Por eso es que predicamos la palabra de Dios. Por esos estudios bíblicos. Y este estudio es del juicio final de los inconversos. Jesucristo es el supremo juez del universo, que presidirá el juicio final. Eso está en Romanos. Vamos a buscar la Biblia. La regla infalible de fe y de conducta. Esta es la guía. Esta es la esperanza viva. Romanos 2:16. En el día. Aleluya. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El evangelio es una buena noticia. Es una noticia de amor, de gozo, de paz, de bondad. Pero el evangelio es un compromiso. Como le vuelvo y le digo, cuando yo confieso, cuando yo creo en mi corazón, Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y pone su espíritu dentro de mí. Por eso, hermano, el espíritu, aleluya, da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios y que estoy viviendo conforme a sus preceptos, conforme a su evangelio de poder y de unción. Mire, 70 y 80 y con molestia. Sí. Pero hay una recompensa para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios hay vida, hay amor, hay vida eterna y vida en abundancia. Allí no va a haber más llanto ni más dolor. La Escritura, la palabra,
el verbo que se hizo carne para darnos vida, vida, vida. Dios nos da vida aún después de la muerte. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el juicio futuro siempre se le atribuyó a Dios Padre. Sin embargo, el mismo Jesús declara en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El gran sumo sacerdote Jesucristo que traspasó los cielos. El que dio su vida, el que puso su vida. El que pagó un precio demasiado de grande en la cruz del Calvario. Por eso es que, hermano, el Evangelio es muerte. Muerte a mi vida carnal. Si alguno quiere seguir en pos de Él, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay una recompensa. Pero hermano, para los que no reconocen al Señor, no. La paga del pecado, separado de Dios por la eternidad. Y estará en el juicio final. Sin el mármol, porque Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Por lo tanto, la conclusión lógica es que Jesucristo es el supremo juez del universo. Y vamos a estar ahí. Porque la carne vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. Los otros, los que quedemos, el Señor los va a recibir en una nube. Se puede vivir para Cristo. Ciertamente, el hombre de la cruz también es el hombre del trono blanco. El que es el actual salvador del ser humano. Será su futuro juez en el juicio final. Pero es que tú no quisiste caminar conmigo. Isaías 29:13 dice, este pueblo a mí se acerca a mí con sus labios. Todo el mundo busca a Dios. Cuando tiene problemas, Dios le resuelve los problemas. Y después vuelven a lo mismo, a amar al mundo más que las cosas de Dios. ¿Es fuerte? Sí. Primero de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo no ama las cosas de Dios. Él es el que es el actual abogado del ser humano. También será su futuro juez en el trono blanco. Hermano querido, hay que buscar de Dios. Si usted no conoce al Señor, mientras pueda ser hallado. Él habla. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Job 34:12 dice la palabra. La Biblia afirma, si por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Los poderosos, acostumbrados a sobornar los jueces a los tribunales para pervertir el juicio, estarán delante del perfecto juez del universo. El que no acepta ni necesita soborno. Aleluya, no. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hay un texto que dice, oye, maestro, pero si yo eché demonios en tu nombre, no. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros corazones, porque de Él mana la vida. Para no pasar por esta situación del gran juicio final. En Eclesiastés 12:14
el sabio Salomón escribe: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa descubierta, sea buena o sea mala. Hermano querido, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para que no pasemos por esta situación tan dolorosa y amarga de estar frente al Dios creador. No. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. El cristiano se conoce por sus frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, yo le confieso, yo, David Torres, uno a veces actúa y Dios mío, aún con los pensamientos podemos pecar. ¿Qué dice, Señor? Límpiame. Por eso el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad y crea en mí un corazón limpio. Dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Aleluya. La Biblia es un manjar de bendición. Juan 16, del 8 al 11, declara la palabra. Jesús afirma que el mismo Espíritu Santo será enviado para convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Pero el hombre en este tiempo ha endurecido tanto el corazón a la voz de Dios que no comprenden que un día vamos a partir de este mundo. Sí. Mateo 24 dice, por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viendo, hermano. Hechos 17:31. Pablo afirmó delante del Areópago en Atenas que Dios estableció un día en cual juzgará al mundo con justicia por medio de un varón que designó y acreditó de todo al levantarlo de los muertos, Jesucristo. Él vive, Él reina, es el único que nos da fuerzas, es el único que levanta nuestra vida. Y usted, si usted no conoce del Señor, es mejor que vuelva al Maestro, al Señor, al amor de Dios. Mire, resumiendo, sí, no, este tema se predica solo. Todos vamos a estar delante de Dios. Mire lo que dice. Segundo de Timoteo 4:1. Pablo revela a Timoteo quién será el juez. Cuando uno va a un juez, a un tribunal, uno necesita un abogado. Imagínate cuando el juez de toda la tierra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por eso, hermanos, sigamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo otro viene por añadidura. Y a la iglesia, a sus hijos, el Señor nos dice cosas que ojo no vio. Martín, bendiciones. Ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre todo lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Cosas sobrenaturales. El amor de Dios. Por eso, terminando este estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén, que pertenecemos al Concilio de Asambleas de Dios de Puerto Rico, la pastora María de Lugo en Lugo, estamos ubicados aquí en la calle 27A, WK13,
Venga el domingo a adorar a Dios, pague un precio. Pague un precio. Para que cuando suene esa trompeta y el Señor nos diga, oye, venga, oye, nene, venga acá, buen siervo y fiel. Escuche, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Eso es sobrenatural. Por eso, el punto número 9, y voy resumiendo y voy a orar. El juicio divino que vendrá sobre el pecador es tan real como real es la muerte para todo el ser humano. Imagínense, hermano, separado de Dios por la eternidad. Eso no está fácil. En Hebreos 9:27 la Biblia afirma, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio final. Hermano querido, amado, peleemos la buena batalla de la fe, sigamos en el camino, la verdad y la vida, sigamos amando a Dios, sigamos predicando este glorioso evangelio. En punto número 10, en este proceso del juicio del gran trono blanco, en lugar de realizarse cientos de procesos, se abrirán libros donde contarán las pruebas, donde nadie las puede refutar. Nadie. Oh, si es que nunca me hablaron de Cristo. Este evangelio es predicado. Antes del juicio del gran trono blanco, Dios juzgará a su pueblo y retribuirá a cada uno según sus acciones, actitudes y motivaciones para con el reino de Dios aquí en la tierra. El juicio del pueblo de Dios será un juicio de evaluación. Eso es el tribunal de Cristo. Eso es muy diferente para el juicio de los pecadores. Sin embargo, el juicio final será un juicio de condenación y definición de los tipos de penalidades y castigos de los pecadores. Como lo leí. Esto es fuerte, pero es la palabra de Dios. Y lo repito, el Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Allá hay unos libros que no se le bojan, ¿no? Ayúdanos, Dios. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y es el que no se ha escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para el diablo y los demonios. Por eso que Dios envió a su Hijo, como leí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Confesemos, creamos, vivamos el evangelio, la buena noticia del amor de Dios. Señor, te doy gracias. Ayúdanos a pelear día a día la buena batalla de la fe. A entender el propósito de tú enviar a tu Hijo a esta tierra. Mira las situaciones que se están viviendo mundialmente. Pero yo clamo por Puerto Rico, yo clamo por los miembros de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Aviva tu obra en nuestras vidas, más amor, más entrega, más sometimiento a ti, Dios. De entender y vivir para ti. De que tú fuiste a preparar una morada eterna en los cielos. Y que vendrás otra vez, tomará a ti mismo, a tu iglesia, a tus hijos. Pero a todo aquel que no te conoce, ten misericordia de él, Dios. Redarguye el Espíritu Santo del pecado.
y que vuelva a ti. Porque Miqueas dice, aunque caí me levantaré y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. El Señor les bendiga, toda la gloria del Señor. Va a haber un juicio final. Está escrito como lo leí en la Escritura. El Señor les bendiga, hermano. Oremos por las vidas que no conocen del Señor y que el Señor añade a la iglesia a los que han de salvo. La paz de Dios en esta linda noche. Dios es bueno. Mi respeto a todos ustedes.